Am, y el texto de hoy viene del libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 18 al 23. Mateo capítulo 1, de los versículos 18 al 23. La escritura dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María, es la madre del Señor Jesús, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué tal si leemos versículo 23 juntos? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Señor, te pedimos que hables a nosotros el día de hoy. Señor, que podamos ver la belleza y la magnitud de lo que celebramos en la Navidad. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice: ¿se puede sentar? Rápidamente, nomás para recordarle, como vio, hoy tenemos a todos nuestros niños con nosotros. Entonces, se supone que va a haber un poquito más de ruido que lo tradicional. Si su hijo se pone muy incómodo o su hija se pone muy incómodo, tenemos una sección para bebés en la parte de atrás. Todos los que están allá no son bebés, pero hay bebés, ¿verdad? Y si se pone demasiado incómodo, que tiene que salir y buscar unos lugares que hay especiales para lugares con bebés que están incómodos. ¿Amén? Miren, nosotros empezamos esta serie que le hemos llamado Navidad Oculta, simplemente para tomar el tiempo de acordarnos o reconocer por qué es que nosotros celebramos la Navidad. A todos nos gusta la Navidad, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que no le gusta la Navidad? Menos mal. Todos celebramos muchas cosas en la Navidad. Comemos y pasamos bien con la familia y comemos otra vez, ¿verdad? Y compramos regalos y utilizamos las tarjetas y comemos otra vez, ¿verdad? Es por eso que los gimnasios están súper llenos en enero. Lo interesante es que, aunque no hay nada malo con todo eso, en realidad muchas veces es tan fácil olvidarse de lo que estamos celebrando hoy o lo que vamos a celebrar el martes. Bueno, para nosotros mañana. Es tan fácil ignorar el verdadero significado de la Navidad. Entonces lo que hemos estado haciendo con esta serie es trayendo a la memoria lo que la Biblia dice acerca de la Navidad. Lo interesante del día de hoy, el pasaje que leímos, es que vamos a estar estudiando este tema a través de la vida de José. Yo sé que tradicionalmente cuando nosotros hablamos de la Navidad pensamos en María. Y María se menciona mucho, pero este pasaje es extremadamente interesante porque nos cuenta la historia de la Navidad a través de los lentes y la experiencia de José. Ahora, yo creo que el texto nos va a mostrar tres cosas. Nos va a hablar de la experiencia de José y su experiencia. Dos, nos va a hablar de José y sus convicciones. Y tres, nos va a hablar de José y su Salvador. Son los 3 puntos para hoy. Vamos a hablar de la experiencia de José, las convicciones de José y su Salvador. ¿Estamos? Hágame un favor, pregúntale a la persona que está al lado suyo: ¿conoces tú el verdadero significado de la Navidad? Dele. Mire con el primer punto, José y su experiencia. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esto. Yo solamente le dije que hiciera una pregunta. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esto, pero hay gente que cuando describe a José, lo describe como José el tímido. ¿Alguno de ustedes ha escuchado eso alguna vez? O alguna gente que es un poquito más, o toma otra expresión, hablan de José como José el tranquilo. ¿Sabes tú por qué hay gente que ha llamado a José así? Porque no hay ningún versículo en la Biblia que nos muestre a José hablando. No hay ningún versículo en la Biblia, escucha aquí, que nos muestre a José diciendo algo. En realidad se ve casi José como una persona muda. Sabemos lo que ha hecho, pero no sabemos lo que ha dicho. Y es por eso que en las historias de la Navidad es tan fácil ignorar a José.
porque pareciera que no fuera un personaje central en la historia de la Navidad. Pero yo quiero invitarte el día de hoy a que tú veas a José como una persona tan importante en la historia de la Navidad como María. Una persona que tiene mucho que enseñarnos, no necesariamente por lo que dijo, sino por lo que hizo. No necesariamente por lo que dijo, sino por la forma que respondió al exponerse al Señor Jesús. Yo creo que José es uno de estos buenos ejemplos. Hay un dicho que dice que las acciones hablan más que las palabras. ¿Has escuchado ese? Bueno, yo creo que José es un buen ejemplo de eso. Sus acciones hablan mucho más que sus palabras. Entonces yo quisiera que el día de hoy tuvieras a José como tan importante como María en la historia de la Navidad. Porque tanto José como María fueron los primeros dos creyentes. Y tanto José como María recibieron una revelación especial del Señor. Y tanto José como María respondieron al Señor de una forma bien singular y bien especial. Con eso en mente, entonces vamos a meternos al corazón y a la experiencia de José. El versículo 18 empieza diciendo, nos empieza relatando el nacimiento de Jesús, el Cristo. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada, esta es la segunda vez que aparece la palabra nacimiento, y es la misma palabra que se utiliza para el Génesis, o el origen, o el principio de todo. En otras palabras, si tú quieres saber lo que significa la Navidad, tienes que entender dónde la Navidad empieza, y la Navidad empieza también con este relato acerca de José. Ahora, Mateo lo que nos va a dar es un poquito de contexto para nosotros entender bien toda la historia. Nos dice la segunda parte del versículo 18 que María, la madre del Señor Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Diga comprometida. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, es aquí donde vamos a tener que utilizar la imaginación. Porque este versículo te muestra cómo José se está enfrentando a este dilema, a este problema, que él nunca pensó que iba a pasar. ¿Usted sabe algo acerca de la historia de Navidad? Sabemos que María era una muchacha más o menos como de 15 años. Sabemos que José, históricamente, era un joven más o menos de 16 años. Y José y María estaban envueltos en esta relación que es extremadamente seria, extremadamente importante. Al punto que toda la comunidad, aunque ellos no se habían, entre comillas, casado, ya se consideraban como un matrimonio. Ahora, la razón por la que esto, de la forma que lo estoy diciendo, es porque la palabra comprometido ahí es muy diferente a la palabra que nosotros utilizamos como comprometido hoy. De la forma que nosotros utilizamos la palabra comprometido, es que tú dijiste que te vas a casar con alguien, pero tú no te tienes que casar con esa persona si no quieres. Porque lo que cuenta es cuando te casas. Eso es de la forma que la cultura lo diría hoy. Pero no en ese tiempo y no en ese contexto. En ese tiempo y en ese contexto, cuando tú decías que tú estabas comprometido con alguien, era porque tu papá y tu mamá se acercaron a hablar con otro papá y otra mamá y se pusieron de acuerdo entre el papá y la mamá a que tu hija o tu hijo se case con otro hijo y otra hija, y aunque parecía que eso fuera cosas del pasado, tenía mucho significado y mucha importancia. Cuando dos niños se juntaban por obra de sus papás y se comprometían el uno al otro, era como que este niño le decía a esta niña: yo me comprometo con estar contigo hasta que la muerte nos separe. Yo te pertenezco a ti y tú me perteneces a mí. Todo lo mío es tuyo y todo lo mío es mío. No, eso no es lo que diría, pero todo tuyo es mío y lo mío es tuyo. En realidad este compromiso era algo, un acuerdo legal, donde se podía considerar que esta pareja ya eran exclusivos del uno al otro, aunque fueran pequeños. Entonces toda la vida, todo el crecimiento de estos muchachitos era esperar, sabiendo que estaban casados el uno al otro, esperando aquel día donde finalmente, dice el texto, se unirían el uno al otro. Pero yo no sé si tú notaste qué tan serio era el compromiso de esta gente, aun cuando la gente estaba joven, que en el versículo 19 llama a José el esposo de María. No dice el comprometido de María, no dice el novio de María, dice el esposo de María. Lo único que la pareja estaba esperando,
Haga de cuenta que eran 3 épocas. La primera época era cuando hacía el compromiso de los papás. Luego está toda esta época de como comprometido, aunque ya están casi casados. Y luego lo que están esperando es como la ceremonia. Pero la ceremonia era simplemente donde se unían finalmente el hombre y la mujer físicamente, emocionalmente, espiritualmente y también económicamente. Ahora déjenme hacer una pausa ahí porque cada que nosotros hablamos de eso, de esta unión entre un hombre y una mujer que los papás decidieron por ellos, todos aquí en este cuarto diríamos, uy, qué cosa tan antigua, qué cosa tan horrible. Gracias a Dios que yo no tengo esos problemas el día de hoy. Pero tú sabes por qué nosotros tenemos una... Yo no estoy diciendo que tenemos que volver a eso. Claro que si usted tiene una buena familia y tiene un buen ahorro, hable conmigo, ponemos de acuerdo con las niñas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que volvamos a eso, lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos que rescatar un poquito acerca de la definición del matrimonio que esta gente tenía. Porque lo que nosotros hemos hecho en la cultura moderna, no importa si tú eres latino o americano, lo que hemos hecho nosotros en la cultura moderna, que es una cultura extremadamente individualista, nosotros vemos el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer que se aman y quieren ser felices el resto de la vida sin necesidad y sin incluir a nadie más. Es bien interesante. No sé si usted alguna vez vio la película de Jerry Maguire, de hace como 10 años. Hay una frase en inglés que todo el mundo se acuerda. Es cuando, ¿cómo se llama? El Tom Cruise le dice a una muchacha, "You complete me." Tú me completas. Y todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Eso no es lo que habla esta gente. Para ellos el matrimonio no es solamente acerca de que tú me completes a mí y yo te completo a ti. Para esta gente el matrimonio era algo mucho más importante, mucho más fuerte, mucho más poderoso. La gente en realidad se casaba para amarse el uno al otro, para servirse al uno al otro, pero tenían consciente que cuando la familia se casaba, cuando 2 personas se casaban, eran 2 familias casándose. Y que lo hacían no solamente para su bien, sino para el bien de la familia y para el bien de la comunidad. Que en nuestra cultura, en la cultura tradicional, tú dirías, los papás dicen amén, por le gusta la parte de la familia, pero se nos olvida que el matrimonio también es por el bien de la comunidad. Ahora, con ese entendimiento es que José se enfrenta a lo que se enfrenta. Este es un hombre que conoce a esta muchacha desde chiquita y han estado comprometidos desde pequeños. Y todo en la Biblia nos muestra que esta era una buena muchacha, que tenía un buen testimonio, que nunca había hecho algo parecido, pero que sin embargo ahora aparece que está encinta. Ahora yo quiero que te pongas en las chancletas de José, no los zapatos, chancletas porque era lo que tenían. Ponte en las chancletas de José y ponte a pensar por un segundo, ¿qué harías tú en esa situación? Porque esta es la cosa, José, dice el texto en el versículo 19, que era un hombre justo. En otra versión dice que era un hombre que obedecía la ley. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque lo que quiere decir es que José sabía que la ley le permitía a él divorciarse de una mujer que había sido infiel. Él lo sabía. Lo interesante es que la palabra justo tiene un segundo significado que significa que era un hombre bueno. Este es un hombre que realmente ama a esta muchacha. Este es un hombre que tiene buen testimonio. Este es un hombre que es gentil y amable. Este es un hombre que quiere hacer lo que tiene que hacer bien. Pero se encuentra con este problema. Entonces ponte tú en los zapatos de José y vas a ver que por un lado, él ama a esta mujer y por otro lado se encuentra que esta mujer ha sido infiel. Acuérdese que él todavía no sabe nada de lo demás. Él todavía no sabe del Espíritu Santo, no sabe lo que pasó con el Espíritu, no sabe nada de lo demás. Es más, algunos comentaristas piensan que cuando esto pasa, posiblemente María tenía por lo menos 3 meses ya de embarazo. Posiblemente ya se le notaba. Ahora, José, porque es un hombre justo y recto y obediente, tiene en realidad solamente 3 opciones. Número 1, tiene la opción de extender gracia. Lo que quiere decir que él tiene la opción de decirle a María, ¿sabes qué, María? Yo te perdono. Yo voy a decir que ese es mi hijo y nos vamos a casar y te voy a proteger a ti y voy a proteger al bebé. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso?
Dos problemas. Número uno, es que él sabe lo que la ley le pide. Sabe que tendría que divorciarse. Pero también sabe que la gente sabe contar. Esto es lo que quiero decir. Si José se casa con ella, y luego vamos a decir que se casaron en enero, y luego en mayo nace el bebé, ¿tú crees que la gente no se iba a dar cuenta? La gente sabe contar. Entonces, si él toma esa decisión y extiende gracia, todo el mundo sabría que él no es tan justo como pensaban que él era justo. Si él se casa con ella y lo toma de esa forma, entonces la gente podría decir, ¿sabes qué? O cometiste fornicación, te acostaste con ella antes del matrimonio, o eres un mentiroso, una de dos. Por lo tanto, José no puede decir, yo extiendo gracia. No puede extender gracia solamente así. La segunda opción es aplicar la ley, aplicar la verdad. Él tenía entonces la posibilidad de avergonzar a esta muchacha públicamente. En realidad el Antiguo Testamento dice que si alguien se quería divorciar en ese tiempo, lo único que necesitabas eran 2 testigos de que la persona había cometido adulterio y entonces te podías divorciar. El problema es que, y yo creo que él tendría permiso para proteger su dignidad como hombre, Oh, soy hombre, a mí nadie me va a faltar. El problema es que este hombre realmente ama a esta mujer. Porque es un hombre justo. Y es un hombre bueno. ¿Qué entonces puede hacer José? Y es lo que me encanta de este personaje. Aparece tan poquito en la Biblia, pero tiene tanto que enseñarnos, en especial a los varones que estamos hoy aquí. En especial, mi hermano varón, si usted está casado. Escuche aquí porque ahí va el piedrazo. José es el ejemplo de una persona que sabe extender gracia y verdad al mismo tiempo. Es increíble. Mira lo que él hace, versículo 19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y mira lo que el hombre hace. Él cumple la ley porque dice, me voy a divorciar de ella, ¿verdad? Pero decide hacerlo en secreto para que ella no fuera avergonzada. Gracia. Escucha aquí. Él hace lo que un varón de Dios haría. Protege a la mujer aunque le cueste todo. Protegió a su esposa aunque le costaba todo. Tú sabes que, yo he tenido ese versículo mucho tiempo en mi mente. Y yo le pido al Señor que cuando yo crezca yo sea así. Un hombre que realmente sabe extender gracia y verdad, especialmente a mi esposa. Y es un hombre increíble. Ahora, porque Dios sabe que lo que está pasando, Él tiene un mal entendimiento de lo que está pasando. El Espíritu, Dios envía a un ángel, se llama el ángel del Señor, y frena todos sus planes. En el versículo 20 le dice, versículo 20, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, descendencia de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, tu esposa no fue infiel. Fue la obra del Espíritu Santo que vino y creó este bebé dentro de ella. Luego en el versículo 21, el ángel le dice que qué nombre debería ponerle a ese niño. Y después voy a hablar de eso. Pero dice, y le dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces te dice quién es la identidad del niño y luego el propósito del niño porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y finalmente, una vez más el ángel en el versículo 22 le dice que todo esto pasó para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, que él es el Mesías, que él es el que todos los profetas habían prometido. Ahora párese ahí, porque no vamos a gastar todavía tiempo en el versículos 20, 21, 22, pero quiero que veas esto. Nosotros no leímos esto, pero cuando continúa leyendo, en el versículo 24 y 25 nos dice que José se levanta, o se despierta y se levanta, va y busca a María, se casa con María, adopta al bebé como si fuera su bebé y le pone por nombre Jesús.
parece lindo, a menos de que tú entiendas en el contexto en el que él se movía. Porque no es tan fácil como hacer lo que yo acabo de decir. Porque el contexto de él era un contexto que hasta cierto punto se parece mucho a nuestro contexto latino, ¿tú sabes? Fíjate acá. Si él se casaba con esta mujer y la protegía de esa forma, él sabía que todo el mundo iba a saber. O que se acostaron antes, o que no era su hijo. Todo el mundo lo iba a saber. No se iba a escapar de esa. ¿Tú sabes qué es lo interesante? Es que el hombre sabe lo que va a venir y todavía lo hace. La pregunta es ¿por qué? Él sabe lo que se le viene encima y todavía lo hace. La pregunta es ¿por qué? Ahora, en esa cultura, es una cultura que está basada en la vergüenza. Es por eso que yo digo que se parece mucho a la cultura latina, porque en la cultura latina cuando alguien hace algo malo, tú quedas marcado para el resto de la vida. Nosotros utilizamos mucho la cuestión de vergüenza para trabajar con el corazón de la gente, que es terrible. Entonces José sabe que si él se casa con María y toma este bebé y recibe este bebé, él sabía que todo el mundo, por el resto de su vida, le iba a recordar que ella fue infiel o que él fue un tonto. Todo su vida y la vida de María, todo por el resto de su vida, todo el mundo iba a decir, ¡qué vergüenza! ¿Sabías tú que por el resto de su vida ese bebé sería marcado como el bebé que nació fuera de lugar? Por el resto de su vida. Lo interesante es que José todavía lo hace, sabiendo lo que iba a venir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué José estaba dispuesto a pasar por esa experiencia? ¿Por qué José estaba dispuesto a absorber la vergüenza que no se merece? ¿Por qué José estaría dispuesto a sacrificar su reputación, su dignidad, su identidad en frente de todo el mundo? ¿Por qué José haría eso? Oh, mira aquí. Porque José creyó algo que todos nosotros necesitamos creer hoy. Lo que creyó José es la única razón por la que nosotros celebramos la Navidad. Lo que me lleva a mi segundo punto, ¿qué fue lo que aprendió José? ¿Cuáles fueron José y sus convicciones? Y vamos a ver tres cosas que él vio solamente con una conversación con el ángel, solamente en una noche, y esa noche transformó su vida para siempre. Convicción número 1, que Dios es Dios, pero Dios es Señor. Mira lo que pasa, el ángel del Señor viene y le dice lo que tiene que hacer y le da el nombre del Señor Jesús. Ahora, usted tiene que entender el contexto. En esa cultura, en ese momento, la única persona que tenía el derecho y el privilegio de darle el nombre al hijo era el varón de la familia. Los abuelos no te podían decir nada, los bisabuelos no te podían decir nada, los amigos no te podían decir nada, los compañeros de trabajo no te podían decir nada. En muchos casos ni siquiera la esposa podía decir nada. El único que decidía en este contexto cuál era el nombre del bebé tenía que ser él. Lo interesante es que José se somete a Dios como Señor y le da a Cristo el nombre que Dios le dice que le dé. José entendió que una relación con Dios no depende de yo hacer lo que yo quiero hacer. No depende de yo tomar de Dios lo que yo quiero tomar. No depende de yo obedecer al Señor parcialmente. José entendía en este momento tan difícil, tan complicado, con tanto que perder, que cuando tú declaras que tú crees en Dios, tú estás diciendo que Dios es Dios, pero Dios es Señor. De que eres el Señor sobre tus finanzas, que eres el Señor sobre tu vida, que es el Señor sobre tu familia, que es el Señor sobre las cosas que compras o no compras, que es el Señor sobre cada una de las esferas de tu vida. José entendió eso y por eso se sometió a él. ¿Tú sabes cuál es el problema con el cristianismo moderno? Nosotros cogemos estas partes
que queremos obedecer al Señor y someternos a Él, pero hay partes donde Él ni siquiera se puede meter. Y yo creo que escucha bien, que si hay algo que el cristianismo demanda, es que tú entiendas que Dios es Señor. Señor. Por lo tanto, si tú estás jugando con creer en Dios pero no someter todas las áreas de tu vida a Él, probablemente tú no eres creyente. Probablemente no lo conoces todavía. Mira, hace muchos años, en los 1900, dos hombres, un hombre que se llamó Watchman Nee y otro hombre que se llama C.S. Lewis, ellos daban este argumento de cuál es la posición de la gente frente a Jesús y cómo es completamente equivocada. Ellos decían que la gente tiene esta tendencia de mirar al Señor Jesús como un buen maestro moral que te enseña moralidad, o alguien que a lo mejor se puede admirar y hasta cierto respetar. Pero él dice que ellos dos argumentan que mirar al Señor Jesús así es simplemente imposible. No puedes hacer eso. Porque como el Señor Jesús dijo que era Dios, si es Dios, entonces tiene que ser Señor. Entonces ellos decían, tú tienes en realidad tres opciones. Escucha acá. O piensas que era un loco, ¿verdad? O piensas que era un mentiroso, o tienes que reconocer que era Dios. Y si no es loco ni mentiroso, tiene que ser Dios. Y si es Dios, entonces es Señor. Tú no tienes otra opción. Tú no tienes otra opción. No hay cristianismo en el que tú no le digas a Dios, tú eres el Señor de toda área de mi vida. No hay cristianismo. José entendió eso. Y por eso se sometió a él, aunque sabía lo que iba a venir. La segunda cosa que podemos ver que José aprendió aquí, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando la semana pasada, era que este niño, el Señor Jesús, era tanto Dios como era un humano. Que era tanto Dios, pero era a la misma vez un Dios personal. Y la razón por la que sabemos que eso es lo que él creyó es porque el ángel le dijo que el niño iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Ahora él sabía que el Espíritu Santo era divinidad, era Dios, por lo tanto este bebé tenía que ser Dios también. Pero también sabía que porque estaba en el estómago de María y estaba creciendo como un bebé, era también humano. Esto es lo increíble acerca de la Navidad, que nosotros estamos acordándonos que Dios es tanto Dios como humano. Es más, es la razón por la que el ángel le dice a José que el nombre de Jesús también es Emmanuel. Significa Dios con nosotros. Y esto es increíble. Esto es lo que hace el cristianismo completamente diferente, porque en Cristo Jesús tenemos un Dios que es infinito, pero personal. Es grandioso, pero podemos acercarnos a Él. Es Dios, pero es Dios con nosotros. Tú tienes que creer que Dios es 100% hombre y 100% Dios, Cristo Jesús. 100% hombre y 100% Dios. Tú sabes cuando nosotros tenemos problemas en el cristianismo, cuando solo tomas una de esos dos, o cuando separas esos dos. Vamos a decir que aquí hay gente que ve a Cristo Jesús más como Dios. El problema con eso es que tú ves a Dios como separado de ti, alejado de ti, lejos de ti, un Dios que está allá. Es bien interesante que por eso cuando nosotros hablamos de Dios decimos así. Bien interesante. El problema es que tú nunca tienes una relación personal con Él, porque está lejos de ti. Pero el opuesto también es malo. Cuando tú le quitas a su divinidad y lo haces más un humano. Es aquí cuando algunos de nosotros utiliza o mira al Señor Jesús simplemente como un amigo, como alguien que te da sugerencias, que es un buen ejemplo, que a lo mejor es tu buddy, your friend, your partner, en inglés, pero te cuesta obedecerlo. Pero el cristianismo dice que cuando miramos al Señor Jesús, Él es tanto 100% Dios como 100% hombre. Eso me parece a mí increíble. Porque nosotros cuando hablamos del Señor Jesús y lo que celebramos en la Navidad, estamos hablando del Dios que es el alfa y el omega, es el principio del fin,
pero que es tan personal a mí, que es mi hermano y es mi amigo, porque la Escritura lo dice. Tenemos un Dios que es tan grande, que es Dios poderoso, pero tan personal que la Biblia lo llama mi maravilloso consejero. ¿Tú sabes lo que significa eso? Alguien que se para a la par tuya y te habla cerca al oído. Lo interesante y lo hermoso de la Navidad es que tenemos un Dios en Cristo Jesús que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que es tan personal, que es mi Padre eterno y mi Príncipe de paz. La belleza de la Navidad es que tenemos un Jesús que es el Rey Supremo, pero es tan personal que es un profeta. Lo que quiere decir que Él sabe qué decirme, cuándo decírmelo y cómo decírmelo, aunque yo no quiera. La belleza de la Navidad es que tenemos a Cristo Jesús, que es el Dios eterno, pero que a la misma vez es tan personal que es mi sacerdote. Sabe lo que he pasado, sabe lo que he vivido, ha sufrido lo que yo he sufrido. La belleza de la Navidad es que tenemos un Cristo que es el Todopoderoso, pero que es tan y tan personal que es mi pastor y me dirige y me habla. La belleza de la Navidad es que tengo un Cristo que es tan eterno, que es eterno y trascendente, pero que es tan personal. Escucha aquí, que la Biblia dice que es mi esposo. Es tu esposo. La belleza de la Navidad es que nos describe a un Dios que es Dios, pero que es tan personal que es Dios contigo. Eso fue lo que cambió la mentalidad de José, ¿tú sabes? José sabía lo que se le venía. José sabía lo que le iba a pasar. José sabía que iba a ser acusado y apuntado por todos los demás, y sin embargo sabía que lo único que le iba a sostener en medio de todo eso es que en Cristo es Dios contigo. Dios contigo. Eso es lo que tú y yo necesitamos hoy. ¿Sabes tú identificar si eres una persona religiosa, pero no creyente? El religioso separa la humanidad de Dios de su divinidad o separa su divinidad de su humanidad. El cristiano las mantiene juntos en todo momento. Y hay una tercera cosa que José aprendió. Era que él mismo era pecador, era profundamente pecador y profundamente amado. O profundamente quebrantado y profundamente amado. La razón por la que digo eso es porque en el momento que el ángel le dice que el nombre del niño iba a ser Jesús y que el propósito de este Jesús era de salvar a la gente de sus pecados, José no está haciendo lo que los demás diríamos. Oh, qué bueno que van a hacer para que salve a los demás. José está diciendo, José reconoce que él mismo es un pecador. Y como lo vas a ver después, lo mismo que reconoció María. Los dos reconocieron que ellos mismos necesitaban un Salvador. Ahora yo quiero que tú me escuches aquí, ¿ok? Porque si tú has venido a la iglesia por un buen tiempo, posiblemente para ti es fácil decir que tú eres pecador. Pero hay una diferencia entre decir que eres pecador y realmente creer que eres pecador. Y yo quiero que escuches que a menos de que tú entiendas qué tan pecador tú eres, la gracia del Señor no tiene ningún significado. Si tú no entiendes que estás perdido, muerto en tus pecados, la gracia del Señor no tiene ningún significado. Es solamente cuando tú realmente reconoces quién eres que ves la necesidad de un Salvador. Mira, hay dos cosas, si nos está visitando esto es para usted, ¿ok? Hay dos cosas que se requiere de ti aún antes de convertirte. Se requiere que tú reconozcas que Dios es santo, verdaderamente santo, y se requiere que tú reconozcas que eres verdaderamente pecador. Si tú no reconoces que Dios es verdaderamente santo y tú verdaderamente pecador, entonces tú no necesitas un Salvador. Ahora, lo que yo me he dado cuenta en mi caminar con el Señor y mis relaciones con diferente gente es que aunque nosotros sabemos este concepto, es tan difícil realmente creerlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la tendencia a compararnos con otros que son peores que nosotros. Entonces yo te digo, eres pecador, todo el mundo dice, amén, pero no tan pecador como ese. Déjame te lo voy a probar. Ayer entonces, me fui a cortar el pelo, porque pues hay que presentarse bien para la iglesia del pueblo. Amén.
Y yo siempre voy a la misma muchacha, al mismo lugar, y me corta el pelo siempre en el mismo lugar. Parte de la razón por la que hago eso es porque yo creo que es la mejor forma de poder ministrar a alguien y presentar el evangelio a alguien cuando tengo la relación con alguien. Entonces yo he estado yendo a este lugar como por 5 años y la muchacha que me corta el pelo es siempre la misma. Lo interesante es que cuando me está cortando el pelo, está haciendo esta obra maestra que ven acá, cuando me está cortando el pelo, ella me empieza a contar de una persona que en sus palabras llegó a la peluquería que era un loco, de verdad, un loco, me dice. He's crazy. Y le digo, pues, ¿quién era? Y me dijo, vino esta mañana un rapero ruso que entró al lugar con todas sus cadenas y el reloj grande y todo lo demás, que quiso empezar a cantarles a ellas una canción, un rap, un Russian rap, ¿verdad? Y entonces dice que era súper incómodo porque nadie le entendía lo que estaba cantando. Y me dice, man, we get crazy people here. Todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, la mujer sabe que yo soy pastor. Sabe en qué iglesia trabajo, sabe lo que hago, sabe mi familia. Y me dice esto, me imagino que tú en la iglesia también debes tener un montón de gente loca. ¿Qué cree que fue lo que le dije? Exactamente eso, amén. Y todos vienen a la iglesia del pueblo. Ahora, fíjate lo que dice la mujer, que me llamó mucho la atención. Me dice, pues por supuesto, porque solo los locos necesitan un salvador. Y yo estoy diciendo, esta mujer entiende. Su problema es que no se ve a sí misma como uno de los locos. ¿Ves qué tan fácil es creer de que nosotros estamos mal? Pero pensar que tú todavía no eres tan mal como esta persona que está mal. Y a menos de que entiendas de que estás realmente quebrantado por dentro, roto, destrozado, a menos de que entiendas que la naturaleza en tu corazón es de pecar, de caer, de rechazar al Señor, de lastimar a la gente que tú amas, si tú no entiendes que eso es lo que está todavía en tu corazón, la gracia no significa nada. La gracia solamente tiene peso cuando tú sabes que no te mereces nada y Cristo vino por ti. Eso lo entendió José. Con tan poquita información y lo entendió. Es por eso que Tim Keller, por lo general, dice esto. El evangelio del cristiano nos dice que tengo tantas fallas que Jesús tuvo que morir por mí. Pero que soy tan amado y valorado que Jesús se alegró al morir por mí. ¿Sabías tú que tú no tienes derecho ni siquiera de celebrar la Navidad a menos de que tú entiendas la realidad de tu corazón? Lo que transformó a José en una noche, una conversación, un sueño, es que él entendió estas 3 cosas. Que Dios es Dios, pero Dios es Señor, por lo tanto, él se sometía a Él. Él entendió que Dios es completa en Cristo Jesús, es completamente divino y completamente humano, que es completamente Dios y completamente personal. Él entendió que Dios en Cristo le estaba revelando que era profundamente pecador y a la misma vez profundamente amado. Esto es lo interesante, que el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, también significa Dios por nosotros. La implicación del nombre Emmanuel no solamente es que Dios está contigo, sino que Dios está a tu favor. Sin importar la condición de tu vida, sin importar la condición de tu pecado, Dios está contigo y por ti. Lo único que nosotros hacemos es nos arrepentimos y creemos. Eso es todo. Entonces, mira, aquí hay gente que vino cargado quién sabe de cuántas cosas. Mira, yo no sé lo que has hecho y lo que has vivido. Lo que sí sé es que si el día de hoy tú crees y te arrepientes, eso es suficiente. Porque Dios está contigo y está por ti. Ahora, pregunta. Si José, con su entendimiento limitado, estuvo dispuesto a hacer todo lo que hizo y absorber todo lo que tenía que absorber y enfrentarse a todo lo que se enfrentó, si José con su entendimiento limitado estuvo dispuesto a hacer eso, ¿cuánto más nosotros que tenemos toda la información? Mira, José sabía que era pecador y sabía que el Señor Jesús era el Salvador,
Pero José no sabía cómo el Señor Jesús iba a hacer eso. Esto es lo que me lleva entonces a mi tercer punto, José y su Salvador. Mira lo que José sabía. José sabía que todos nosotros nos merecemos la vergüenza pública. Todos los que estamos acá. No hay ninguna persona en este lugar que no se merezca la vergüenza pública. ¿Tú sabes por qué? Porque si nosotros sí hemos sido infieles. No importa si tú has estado en la iglesia por años. No importa si te crees que eres bueno, tú has sido infiel. Tú sí has adorado a otros dioses. Es más, esto es lo más ilógico. Tú has creado otros dioses con tus manos y luego los has adorado. Tú tienes hijos, los levantas y luego los adoras. Trabajas, tienes dinero, compras la casa y luego la adoras. Lavas el carro y luego lo adoras. Es lo más ilógico que hay. Tú y yo hemos sido infieles. Tú y yo sí nos merecemos la vergüenza pública. José sabía eso. Lo que José no sabía era que Cristo Jesús, ese bebé que se veía tan diminuto, en vez de darnos la vergüenza pública, Él mismo tomaría la vergüenza pública. En vez de darnos lo que nos merecíamos, Él mismo iría a la cruz del Calvario para ser rechazado, para ser humillado, para ser crucificado por tu vergüenza. Eso es lo increíble del cristianismo, que tenemos un Dios que no te da lo que te mereces y te da lo que Él se merece, que toma tu vergüenza para darte su amor, que toma todo lo que tú te mereces por el resto de la eternidad, lo toma Él para darte lo que no te mereces. José no sabía eso, pero nosotros sí. Mira, José sabía que nadie realmente se ha sometido al Señor como Señor. José sabía que todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que no queremos someter a Él. Lo que José no sabía era que Cristo vendría a vivir lo que nadie ha vivido. Cristo sí vivió una vida de sumisión al Padre, aun cuando sabía lo que iba a venir. ¿Te acuerdas cuando está en Getsemaní y está orando y le pide al Señor que pase de sí esta copa y Él le dice al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya? Si José no sabía eso, pero nosotros sí lo sabemos hoy. José sabía que Dios es santo y nosotros pecadores. Lo que José no sabía era que la única forma que Dios puede estar con nosotros y a favor de nosotros era cuando Cristo se pone en el medio. ¿Sabías tú que la única forma que nosotros podemos decirle que Cristo es por nosotros y está con nosotros es porque tuvo que morir primero? No hay otra forma. Es por eso que nosotros celebramos la Navidad. Porque tenemos un Cristo que es Salvador. Porque tenemos un Cristo que es Señor. Porque tenemos un Dios que es realmente personal. Porque tenemos un Dios que está con nosotros y a favor de nosotros. Porque tenemos un Dios que te amó de tal forma, que se hizo hombre y luego murió en la cruz del Calvario. Es por eso que tú y yo celebramos la Navidad. No hay ninguna otra razón por qué celebrar la Navidad. Entonces compra, come, disfruta, baila, haz lo que tú quieras. Pero lo que te debe tocar el corazón es el saber que Dios en Cristo Jesús sí vino a salvarte y que Dios en Cristo Jesús sí es Dios contigo y por ti. No importa lo que hayas hecho. Cree y arrepiéntete. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos tantas gracias al reconocer realmente la magnitud de lo que viniste a hacer. Señor, ¿cuántos de nosotros realmente hemos tomado, Señor, lo que tú has hecho por nosotros tan a la ligera? ¿Cuántos de nosotros, Señor, realmente no nos hemos comportado como José se comportó? Señor, el día de hoy venimos a ti, Señor, pidiéndote en nombre de tu Hijo Jesús,
Que tú amplíes nuestra mente de tal forma que podamos ver a Cristo Jesús como lo que es. El Salvador del mundo, el que vino a morir por nuestros pecados, poder ver a Cristo como completamente Dios, completamente humano, el poder ver a Cristo como aquel que es con nosotros y a favor de nosotros. Oh Señor, como sueño yo en el día donde tu iglesia crea eso de tal forma que esté dispuesta a darlo todo por ti y absorber la culpa y a pasar vergüenza. Porque eso es lo que demanda el cristianismo. Porque tenemos un Dios que pasó vergüenza y tomó la culpa, aunque no era responsable de nada. Perdónanos, Señor, si te tomamos a la ligera. Ayúdanos a creer cada vez más en lo que Cristo ya hizo en nuestro lugar. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús.